A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Tardes, noches, todavía se perfilaban algunas luces del día, pero en este invernal día, aunque ahora empezó a temperarse un poquito más. Nos vamos a ir en pocos minutos a lo que es el tema central de Marciano de la noche de hoy, pero como decimos acá en el Uruguay, como dice el gallego, antes de hablar quisiera decir unas palabras. Y fundamentalmente porque tenemos un eje fundamental que pende como una espada de Damocles sobre la vida de todos los uruguayos en estos momentos, que es la resolución del tema de la seguridad social. Y la ciudadela de la clase trabajadora, que es la que está tomando las fundamentales decisiones en estos momentos, para mí de muy buena manera están llevando adelante una discusión que inclusive ha ampliado mucho la zona social, por lo menos de la clase trabajadora, pero además con declaraciones que en algún momento acá en Marcianos decíamos qué buenas que son, porque frente a un periodista que decía no habría que llegar a un acuerdo entre lo que es la izquierda social que está representada en la clase trabajadora con lo que es la izquierda política que está representada en el Frente Amplio. Y un trabajador de la central les contestó, no, desde la clase trabajadora pensamos que esto es más transversal que al Frente Amplio, porque clase trabajadora existe en el Partido Nacional, existe en el Partido Colorado, existe en muchos lugares. Y esto realmente hace al conjunto de la clase trabajadora. Cuando hablamos de clase trabajadora activa, que va a ser afectada dentro de 2 o de 3 décadas, pero que inclusive están siendo afectados ya algunos sectores de esa clase trabajadora en actividad, con temas como el prorrateo por el seguro de paro, cuestiones de incapacidad, cuestiones de viudez, parentescos dependientes, hijos, niñas, niños, que son dependientes de determinados niveles de atención y que van todos por vía de la seguridad social. Esos ya están siendo afectados con la reforma de la ley. Y son trabajadores, familias que están en actividad. Pero además de esos 1,5 millones de trabajadores en actividad que ya están siendo afectados por la ley y que serán afectados el día que se jubilen en el prorrateo de lo que van a ganar, algún trabajador de la seguridad social que nos ha visitado acá nos decía, en los años 60, 70, prácticamente los trabajadores se jubilaban casi con el 100% de lo que estaban cobrando. Después de la dictadura se había reducido un 50%. Y es muy factible, nos decía Gonzalo Moreira aquí mismo, de la Dirección de los Trabajadores de ATCS, que estemos llegando a un 40, 30 y pico % de lo que cobraban en actividad cuando se jubilen las futuras jubilaciones. Pero además de todo esto, los cincuentones dieron una prueba sumamente acabada de por qué los trabajadores se beneficiaban más yendo por el Banco de Previsión Social. Son 27.000 los trabajadores que sobrepasan un nivel de salarios y un nivel de jubilaciones que las están cobrando ya, que no son perjudicados. Hay una determinada línea que sobrepasa, inclusive se piensa que el rescate que ha tenido hace no mucho la Caja de Jubilaciones Bancarias, por los altos sueldos que los mismos cobran,
aceptaron condiciones que inclusive son contra las que está peleando ahora en la clase trabajadora en su conjunto. O sea, una primera etapa a 63 años y una segunda etapa donde hasta van a los 65. Y un porcentaje que se cobra sobre las jubilaciones. Pero además de esto, nosotros lo que queríamos decir es que, bueno, además del 1.500.000 que van a ser afectados, hay 726.000 trabajadores jubilados y pensionados. Entonces, esto es un hemisferio en un país de 3,5 millones, el asalto al poder adquisitivo de 2.200.000 uruguayos. O sea, es un asalto terrible, ¿no? Y que nos lo tira la derecha encima con estos cambios que hace. Pero, resulta ser que del seno de la izquierda uruguaya también hay gente que le está pegando duro a esto, a lo que van los trabajadores unidos. Y nosotros hemos hecho comentarios, pero bueno, no, nos gusta mucho. Yo estuve leyendo la resolución que ya hay desde el secretariado del PIC-CNT en cuanto a la papeleta. Se le suman cosas que me parece que era necesario ahondar en este sentido y que la hacen mejor a la papeleta que con los 3 puntos aquellos, sino que le dan mayor poder argumental. Y bueno, no me gustó mucho el tema de que por las 4 corrientes existentes dentro del PIC-CNT, más allá de que yo he pasado por estas, he pasado por un congreso del PIC-CNT en el cual, después de mucha discusión, de muchos plenarios del interior del país, que venían con una planificación pero así excelente, que venían con la problemática de sus departamentos de una manera articulada, planificada, con propuestas y todo lo demás, y llegaban a Montevideo, al Congreso, y aquí nos estábamos peleando por el poder político de la central, y no por una cuestión estructurada de cambio. Eso hay que cambiarlo dentro del movimiento sindical. El movimiento sindical debe ser, no digo que químicamente puro, pero debe ser autónomo e independiente de las cuestiones políticas. El tema dentro del Frente Amplio, que pasa por uno de los sectores, que inclusive lo comentábamos la vez pasada acá, que es el Partido Comunista. Si bien no ha estado muy a las claras el Partido Comunista, se sabe que es el que más peso tiene dentro del movimiento sindical. Y a saber, por parte de lo que publicaba Búsqueda la semana pasada, se abrieron como 2 orientaciones. Pese a que el comunicado de partido es que bueno, que ellos tienen en cuenta esto, aquello, todo lo demás, parece que Abdala y Andrade marcaron una corriente concreta en contra de Juan Castillo, que quería hacerle un seguimiento a determinadas fuerzas de Frente Amplio, y bueno, no, Abdala y Andrade dijeron no, por el lado de acá va a ser el desprestigio, va a ser terrible dentro del movimiento sindical. Pero bueno, a estar tranquilos y prudentes, pero cuidadosos también de los resultados. Ahora se va a una mesa representativa ampliada, que yo creo que va a ser mucho mejor, y es como lo anuncian muchos desde la Central Obrera. Esto para ampliar objetivamente las bases con las que se sale. Y sí, ojalá que así sea. Me torno medio cristiano con esto de ojalá que así sea, ¿no? Pero nunca renegado de lo mismo. Sobre todo ahora que Vanina siempre anda con el poniendo el cachete de un lado y del otro. Vamos a avanzar. Bueno, nos venimos con el eje central. La veo allá conversando animadamente con Leo Pereira, a la señora Carolina Reyes, nuestra marciana favorita, que en cualquier momento la vamos a tener aquí en cabina. Eje central de Marcianos hoy, educación. El profesor de filosofía Luis Maceda va a ser la apertura de tal temática. Y nosotros nos vamos con el desconcertado Leo Pereira
al tema musical. Para colmarme la vida, para llenarme de luz, imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Siempre me dice el maestro, con dulce dejo de amor, el fundador de tu escuela se llama Varela, quiérelo. El fundador de tu escuela se llama Varela, quiérelo. Sembrador de abecedario, líder del verbo oriental, don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá. Gracias, señor don Varela, gracias, señor don José. Don Pedro, fiel de los niños, que canta la letra que les dio su fe. Don Pedro, fiel de los niños, que cantan la letra que les dio su fe. Cuando me voy a la escuela, don José Pedro, qué bien. Si viera usted qué contento me vuela por dentro pensando en usted. Si viera usted qué contento me vuela por dentro pensando en usted. Sembrador de abecedario, líder del verbo oriental, pastor de la escuela, jamás morirá. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá, jamás morirá, jamás morirá. Muy bien, y con este tema los olimareños, sembrador de abecedarios, el señor José Pedro Varela. La educación pública uruguaya tiene algunos principios fundamentales: laicidad, gratuidad y obligatoriedad, proclamados con la reforma vareliana de 1876. Según la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la educación uruguaya garantiza la igualdad al tener instituciones que impiden su mercantilización. La educación de Uruguay favorece la equidad. En 2018 el presupuesto en función del Producto Bruto Interno era del 5,1 para la educación en Uruguay, pretendiendo los sindicatos de la enseñanza además llevarlo a un 6%, pero 6 más 1. La alfabetización de la población en Uruguay alcanza, según estadística del 2017, al 98,6% de la población. El índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, el Uruguay está a nivel mundial en el 32 puesto y está en América Latina en el número 2. Primero está Cuba, segundo está Uruguay y tercero está Argentina. Profesor Luis Maceda, adelante. Y antes le doy, perdón en la mala educación que me caracteriza, al doctor Daniel Vanina. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Y a nuestra marciana favorita, que ya cuando estaba allá en cabina,
hablando en la pecera con Leo Pereira. Ya le habíamos saludado, pero ahora la ¿Quién saludamos saluda? de cuerpo presente. Ahora quien saluda soy yo. Buenas noches a todos. Y alcáncele los teléfonos a nuestra audiencia. Hoy no tenemos el WhatsApp, así que le damos los teléfonos de línea directa. Bueno, quien se quiera comunicar a través de la línea fija lo puede hacer a través del 2903-0302 y 2903-0304. Y el Twitter que nos maneja @marxianos_T. Perfecto. Profesor Maceda, adelante. Bueno, el tema de hoy es las reformas neoliberales de los años 90 y después, así titulamos, ¿no? Porque la idea era comentar también qué había pasado con la educación durante los 15 años de progresismo. Seguramente este tema nos va a llevar más de una emisión, porque hablar de las reformas educativas de los años 90 nos va a demandar un buen tiempo, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir que en las últimas décadas del siglo XX, en América Latina, se van instalando una serie de reformas por parte de los gobiernos conservadores en los sistemas educativos. Estas reformas de cuño neoliberal cuestionan el sentido de la educación, los fines de la educación, los métodos de la educación, los planes de la educación y el funcionamiento del sistema educativo. En nuestro país, la reforma neoliberal o de cuño neoliberal de la educación tuvo un nombre asociado fuertemente. El sociólogo Germán Rama, quien impulsó la reforma educativa en Uruguay en 1995, siendo presidente del CODICEN. Ahora bien, cuando uno empieza a hablar de estos temas, se mete en el tema de la educación, ¿verdad? Se mete en el asunto de fondo, ¿verdad? Y hay varias preguntas, ¿no?, que a lo largo de la historia han sido respondidas por pedagogos, por políticos, por filósofos, por sociólogos en torno a la educación, ¿no? La primera cuestión tiene que ver con el sentido de la educación. Es decir, ¿qué significa educar? ¿No? ¿Qué es educar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Y si además es posible educar, ¿no? Porque hay quien plantea que la educación es una tarea imposible, ¿no? El segundo tema vinculado a la educación, la segunda gran pregunta, es el para qué, ¿no? ¿Cuáles son los fines de la educación, ¿no? ¿Qué función social cumple la educación, ¿no? Y además, ¿quién determina esos fines, ¿no? ¿Quién decide cuáles son los fines de la educación? Una tercera gran pregunta tiene que ver con los resultados de la educación, ¿no? Si dados determinados objetivos o determinados fines, es posible alcanzar esos fines. Si esos fines se alcanzan, ¿y en qué medida se alcanzan, verdad? Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la educación? Y para esta cuestión, que no es nada sencilla determinar qué entendemos por educación, yo quisiera traer aquí la opinión de un filósofo y pedagogo argentino, Jaime Barilco, que dice una cosa muy interesante con respecto a la educación, ¿no? Él dice Barilco en un libro que se llama Cómo criar hijos más o menos felices.
dice, el fracaso de la sociedad, su resentimiento frente a la esclavitud múltiple que está padeciendo, se vuelca en un resumidero, la escuela. O sea, en la escuela se le tira a la escuela, a la educación formal, ¿verdad? Todos los fracasos, las frustraciones, las desviaciones que se producen en la sociedad. Entonces, se dice por ahí, bueno, vivimos en una sociedad insegura, ¿no? Donde aumentó la delincuencia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que la educación falla. El problema está en la educación. El problema es que los maestros no enseñan bien, o que los profesores no se dedican a hacer lo que yo, ciudadano, o lo que yo, padre, no hago, ¿verdad? Entonces le pasamos la factura y hacemos responsable a la educación de un montón de cuestiones que la exceden naturalmente, ¿verdad? Pero es interesante este señalamiento. La educación como el resumidero, donde va a parar el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, el tema de la droga, el tema del fracaso económico, ¿verdad? De los jóvenes que no estudian. Bueno, todo eso tiene, digamos, todo eso se lo endilgan a la educación, ¿no? Entonces, la educación queda ahí, como la gran responsable de los desastres sociales, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos? O sea, ¿qué sentido tiene la educación? Y tradicionalmente, cuando se hablaba de la educación, se pensaba en un ámbito que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con la formación del futuro ciudadano, que tiene que ver con la incorporación de valores, ¿verdad? Con cuestiones ideológicas, ¿no? Que también están ahí en el meollo del proceso educativo, pero nosotros encontramos que en las últimas décadas la educación, el sistema educativo, además de los procesos de aprendizaje, se le ha incorporado otra función, que es la contención social. O sea, es mejor que los chiquilines estén en la escuela o estén en el liceo o en la UTU y no anden por la calle. ¿Por qué? Porque ahí los tenemos contenidos, ¿verdad? Ahí hay que contener, hay que estar, digamos, tenemos la posibilidad de vigilarlos, de que no derrapen, ¿no? Contaba un docente argentino que vino a dar una charla, un docente de filosofía, la anécdota de un profesor que llegó a un colegio de la provincia de Buenos Aires, recién recibido. Entonces lo recibió el director del colegio, como le dicen ellos, o el liceo nuestro, y le dijo, mirá, no te preocupes, vos hacé lo que quieras acá, pero estos pibes no se pueden ir de acá, ¿está? O sea, vos lo tenés que tener adentro. O sea, no se puede, vos hacés lo que quieras, no importa, ¿verdad? De qué hablás, si hablas de tu vida. Esposale, ponerle la bola de plomo en la pierna. Bueno, pero tienen que estar acá, estos pibes no se pueden ir. O sea, encontramos entonces que la educación ya no tiene que ver con la adquisición de conocimientos, de destrezas, de habilidades o de competencias, como se dice ahora, término nuevo, sino con la contención social. Lo cual resignifica el asunto de la educación, ¿verdad? Yo escuchaba hace unas semanas, cuando se dio la situación esta de la chica en Maldonado, que murió, que la mató un compañero del liceo, ¿verdad? Que hablaba el director del liceo y yo lo escuchaba hablar y veía que él decía así, porque nosotros tratamos de que estén acá, de que no se vayan, de que puedan resolver los conflictos de manera pacífica. Pero no se hablaba de la enseñanza, de los métodos de aprendizaje. O sea, la preocupación fundamental era la contención social, ¿no?
Entonces ahí tenemos una de las grandes cuestiones que tiene que ver con el sentido. Otra cuestión es el para qué de la educación, ¿verdad? Que es una de las cuestiones que estas reformas educativas ponen en entredicho, ¿verdad? Entonces se opone la educación tradicional con la nueva educación, con la educación que a partir de los años 90 se quiere impartir, ¿verdad? Luis, una pregunta así. La reforma Rama era la ley de la enseñanza sobre la cual estaban sucediendo las cosas dentro hasta el momento, ¿no? Después, la ley de urgente consideración contiene cuestiones que reforman a la enseñanza también. ¿La actual decís tú? Sí. Sí, sí. O sea que nos salimos de la reforma de Rama y pasamos a... No, pero en el medio, entre los 90 y la época actual, está el periodo progresista, donde hay una ley de educación, ¿no? Hay otra ley de educación del progresismo. Después del Congreso, está perfecto. Julio Castro, en el año 2008, hay una nueva ley de educación. Ahí está. Me gustaría darle la palabra al compañero. Bueno, yo tengo dificultades para entrarle a esto porque tengo una tendencia ideológica, para decir, hay una deformación ideológica. Básicamente, la educación existe de todos los tiempos para transmitir la ideología dominante. Los griegos así lo hacían. Ningún filósofo griego, ni en el Liceo, Aristóteles, ni antes Platón, se preocuparon por cuestionar el esclavismo. Entonces, es más, despreciaban la actividad humana manual. El filósofo, el que conocía, el amante de la verdad, era un hombre que pensaba. Y que nadie entra acá que no sepa geometría, creo que decía el Liceo. El Liceo fue un nombre que le puso Aristóteles. No, Aristóteles sí, pero eso... No me acuerdo. Me parece que no es de Aristóteles. No bueno. importa, pero Pero bueno, entonces, la confirmación uruguaya es Varela. No es casualidad que Varela haya hecho la reforma educativa en 1876. Con el odio expuesto por Valle, porque era un colaborador de un dictador. La Torre. Y estaba bien, en la medida de que el desarrollo capitalista, que se estaba iniciando recién ahí, en 1870, con la Torre, y con el alambrado, y con los Hereford, y con todo el desarrollo que después se instala el capitalismo, es un progreso, es un avance. Y nosotros repetimos cosas, cantamos el himno sin saber lo que estamos cantando. ¿Qué quiere decir la patria o la tumba? Que estamos dispuestos a dar la vida por defender a la patria. ¿Qué patria? ¿De qué clase? Los socialistas en 1910 eran repudiados por la gente porque cuando aparecía en el cine el himno nacional se quedaban sentados y no se sacaban los sombreros, en una actitud muy dogmática, pero queriendo establecer claramente que esa patria no le servía a los socialistas. El Partido Comunista empezó en el 20. Nosotros cantamos el himno, o cantamos la bandera, etcétera. Yo tuve un hijo estudiando en 6º año de escuela en Cuba, 1 año. ¿Cuántas veces que canta el niño cubano el himno? Todos los días, al entrar y al salir. O sea, ideología tratando de imprimir en la cabeza. Pero es elemental. Si yo quiero convencer a alguien,
convenzo a un niño o un adolescente, más fácil que a un adulto. Así que está pensado para transmitir. ¿Y qué quiere decir? Tenemos la obligación de generar un pensamiento crítico. Porque yo saco un ingeniero, un arquitecto, un médico, pero además le pido que tenga una actitud crítica. ¿Crítica con quién? Con la sociedad. ¿Con qué sociedad? Con el capitalismo. Entonces es una contradicción insalvable. Porque por un lado me imparten la ideología dominante y por el otro lado yo quiero generar un pensamiento crítico contra la ideología dominante. El único lugar, y no es poco, donde se logró la independencia fue en el sector terciario, que parece más lógico porque un niño de escuela que está aprendiendo ojo a la pala y la tabla del 2 no está con la ideología dominante. Sin embargo, ya de chiquito empieza, porque a nosotros, yo estudiaba la historia del Uruguay en HD. Hermano Damasceno. Hermano Damasceno, HD no es High Definition. No. High Definition no. Hermano Damasceno. Un ridículo libro de una historia, cosa que era un cura que era historiador, que escribió el libro, y yo en la década del 50, que ahí concurría a la escuela, era el libro oficial de la historia patria. HD. El libro de HD. Y sí, nosotros nos tocó hacer primaria con los textos oficiales, que bueno, yo hacia la temática ideológica que usted desarrolla, prendida a lo sistemático que venía diciendo Luis de la enseñanza como tal que se imparte, está bueno, porque estamos teniendo, a mí eso de cuando Luis hablaba acá de esto, de tratar de convertir a la escuela como un ámbito de contención en función de lo que ocurre en materia de valores y de desarrollo de la educación, que en última instancia tendría que impartir como valores y demás una familia estructurada dentro de la sociedad, ya sea capitalista, socialista. Podemos decir que la sociedad socialista como tal, por eso usted hace referencia a la sociedad cubana, para dar una referencia en América Latina de un lugar donde se llegó al socialismo y donde aparentemente se manejan valores más de carácter anticapitalista. Pero cuando tomamos una medida real de las cosas, inclusive para analizar nuestra propia enseñanza, partimos de la base de que nosotros estamos en el métier del sistema capitalista, ¿no? Como tal. Inclusive hasta para estos logros que tiene Uruguay, han sido en función de una burguesía liberal desarrollista que se hizo constantemente de varios gobiernos. También Luis nos va a hablar de los 15 años de progresismo, para ver si ahí cambió en algo el sentido de las cosas. Nos vamos a una necesaria pausa. Regresamos a la noche de Marcianos, noche de la imprescindible. Bueno, acá con planteos muy interesantes, tanto de Luis Maceda y Daniel Vanina, que también veía el tema ideológico, que por supuesto vamos a tratar de ir viendo todas estas cuestiones. Carolina Reyes le comunica nuestras vías de comunicación a la audiencia. Como no, con mucho gusto. 2903-0302 y 2903-0304, la línea fija para comunicarse con Marcianos. También lo pueden hacer a través de Twitter, @marcianos_T. Profesor Luis Maceda. Bueno, con respecto a las reformas neoliberales de la educación, decíamos en el bloque pasado que en el caso de Uruguay esa reforma neoliberal
estuvo encabezada, liderada por Germán Rama, presidente del CODICEN, y se implementó a partir de 1995. Estas reformas se derraman de norte a sur, o sea, vienen desde el capitalismo central hacia la periferia. Qué coincidencia, ¿vio? ¿No? La reforma de Rama y se derrama. Se derrama, exactamente. Hay algunas características de estas reformas neoliberales. La primera, tienen un financiamiento exterior a cargo de organismos multilaterales, como el BID y el Banco Mundial. O sea, están fomentadas, digamos, bancadas por organismos multilaterales. Segundo aspecto, tienen una impronta neoliberal. El modelo neoliberal propulsado por estos organismos multilaterales y por los centros de poder mundial, aterriza en el campo de la educación. Y ocurren una serie de cambios, porque aparece, digamos, el gerenciamiento, el management en el campo educativo, ¿verdad? Se da un aumento de las privatizaciones en el campo de la educación, hay rebajas salariales y además hay una precarización en las condiciones de trabajo. O sea que el neoliberalismo, digamos, el sello neoliberal se aplica en el campo educativo, ¿no? Los directores pasan a tener un papel muy importante como gestores, digamos, ¿no? Aparece la idea de gestión educativa, ¿no? La gestión que viene del campo empresarial se aplica a los centros educativos. En tercer lugar, hay una centralización pedagógica. ¿Por qué? Porque los programas, los recursos materiales, los contenidos, todo eso está a cargo de una burocracia centralista o centralizada, ¿verdad? O sea, todo está administrado por una burocracia oficial y central. En cuarto lugar, se crean organismos paralelos a los organismos oficiales, ¿no? Acá nosotros teníamos, a nivel de la educación básica y media, digamos, teníamos el CODICEN, ¿no? Después el Consejo de Secundaria, la UTU, primaria. Bueno, pero a esos organismos oficiales se le crean organismos de contralor paralelos, ¿verdad? Que tienen la función de evaluar a la educación formal. Hay entonces un control que se instala, ¿verdad? Donde se contrata personal especializado con altos sueldos, ¿verdad? Y se crea, digamos, como un doble comando, ¿no? Más allá de las instituciones formales, tradicionales, hay organismos de contralor de la gestión educativa. Luego, y ya esto nos va a ser bastante más familiar, hay una concepción instrumental de la educación. ¿Por qué? Porque la educación debe proveer la mano de obra fundamental para el sistema productivo, ¿no? Yo me acuerdo del padre del presidente, Luis Lacalle Herrera, que decía: la educación tiene dos funciones: formar la mano de obra y darle los valores a los sujetos, pero prepararlos como mano, lo decía así nomás, como mano de obra y darle valores, ¿no? Entonces, eso es una concepción instrumental. La educación al servicio del aparato productivo. Quinta característica. Luego, y otra cuestión que nos es bastante familiar, en estos tiempos, en el 2023, la educación se encamina a la creación de competencias, ¿verdad? O sea, estas competencias van a permitir que el sujeto se pueda, insertar fácilmente en el área laboral, ¿no?
¿Qué son las competencias? Bueno, las competencias tienen que ver con, no tanto con un saber, sino como con un saber hacer. O sea, no importan los conocimientos en sí mismos, sino los conocimientos aplicados, ¿verdad? Hay una desvalorización, ¿no? Hoy decía Vanina, los griegos desvalorizaban el trabajo manual. Bueno, acá se da la cuestión de que los conocimientos teóricos, digamos, se desvalorizan en desmedro de los conocimientos prácticos, aplicables, del saber hacer, ¿no? Las competencias, de las cuales hablan, hoy día se está hablando de eso, ¿no? De que hay que formar en competencias. Sí. Después, el conocimiento es una mercancía, se mercantiliza, porque el poder del conocimiento radica en la ventaja comparativa que me da frente a otros sujetos que están ahí en la misma situación que yo para acceder a un mercado de trabajo. Entonces, la educación pasa a ser una mercancía más que tiene que ver con el sistema, con el funcionamiento del sistema capitalista. Y en definitiva, este sistema educativo, y acá coincido con lo que esbozaba Daniel hace un rato, estas reformas educativas son funcionales al capitalismo globalizado, ¿verdad? O sea, no son una alternativa al capitalismo, sino que la idea central, la idea, digamos, fuerza, es proveer los recursos para que el sistema funcione. ¿Y por qué? Y ahora le vamos a pedir a Carolina que lea cómo estas reformas educativas tienen que ver con el capitalismo globalizado. El contexto donde se desarrollaron estas reformas educativas fue el proceso de globalización. Luego de la caída del muro de Berlín y de la economía socialista en la URSS y Europa Oriental, el sistema capitalista se afianza, crece adquiriendo dimensiones planetarias y se resignifica, presentándose como sinónimo del mundo globalizado. Integrarse al mundo es formar parte activa del sistema capitalista. Esto es como ponerle una frutilla en la boca a usted, Daniel Vanina. Bueno, la educación en el Uruguay concreto, pero también en el resto del mundo, ha pasado por algunas etapas que al principio era mucho más aristocrática, porque tenemos que ver la educación pública y la educación privada. Uh-huh. Las escuelas privadas, en la época mía, cuando yo era niño, a mediados del siglo XX, eran muy caras y estaban pensadas precisamente por lo caro, estaban pensadas para la aristocracia y para las capas medias altas y capas altas. Siempre existió eso. El gobierno colaboraba porque no tenían impuestos, pues se consideraba que no eran con fines de lucro, para lo que era de lucro oculto, no es que no tuvieran lucro. Pero después, y ahí viene Rama en el medio, después hubo una necesidad neoliberal de conquistar al resto de la población y meterlos en la escuela privada. La escuela privada cambió. La escuela privada hasta ahora se paga, pero de muy bajo costo, con sueldos de hambre a los cosas. Los maestros ganan más en primaria pública que en primaria particular. Uh-huh. Yo he visto en Las Piedras caminar 2 kilómetros a las maestras de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, caminar 2 kilómetros, salir hasta la ruta 5 y hacer dedo, vestidas de maestra, con la túnica, para que la gente les pare. Porque se ahorran el costo, porque si no, no les serviría venir hasta Las Piedras, trabajando en Progreso, viviendo en Progreso en Canelones. Los sueldos son, en secundaria, los profesores son
son estudiantes de primer año, de segundo año de la materia. Casi nunca hay algún... ¿En cuáles? ¿En todas las escuelas? No, en la mayoría, pero no en todas. Pero la parte neoliberal no se concreta solo en eso. Es que hay complementos de privatización que son los bonos, los vouchers, que ahora todavía no se ha implementado en el Uruguay, pero ya se van a implementar si seguimos votando a la derecha. En Chile es el ejemplo más típico de los vouchers. En la enseñanza terciaria hay los créditos a los alumnos. El alumno le dan un crédito a pagar después de recibido y se recibe con una deuda de 70, 80 mil dólares que tiene que pagar después que se recibió. También están las escuelas gratuitas, privadas, en los lugares de contexto crítico, o sea, la gente de los quintiles más bajos. Y las pagamos nosotros porque generalmente a las empresas que bancan esa escuela privada en el contexto crítico, se les rebaja los impuestos y el 80% lo paga el gobierno, o sea, nosotros. Con la particularidad que tienen mucho éxito porque ellos eligen, dentro de ese contexto crítico, eligen aquellos que tienen familia mejor constituida, que hay apoyo familiar, que hay apoyo de padres, familia formada, etcétera, etcétera, y a los que van a ser población sobrante no los incluyen. Pero la pública incluye todo. Entonces, hay todo un proceso que se está construyendo ahora y que yo creo que dos cosas voy a señalar. Uno, ¿la educación está en crisis realmente? ¿Cómo es el tema de la educación? Con las pruebas PISA, si yo rindo, si yo tengo los 2 o 3 quintiles más altos del poder adquisitivo y ahí la educación tiene éxito, el tema no es la educación, sino la miseria. La miseria, el desclasamiento. Los presos en el Uruguay son la mayoría jóvenes, blancos y pobres que manejan un lenguaje con 200 palabras. Me decía el otro día. Cualquier ser humano uruguayo de capa media, etcétera, maneja 3.000, 3.500 palabras. Manejan 200 palabras. Sin palabras no se puede pensar. Por lo tanto, esos hijos, esos niños, esos adolescentes están condenados. Hagan lo que hagan con la educación. Porque no sirve. Por eso la contención. Se contentan con tenerlos ahí adentro. Porque si no salen a delinquir. Exactamente. Tal cual. Y hay algunas cosas que yo quiero señalar. La izquierda ha cometido algunos errores importantes. Uno, promover el 6+1. ¿Por qué es un error? Porque todos los porcentajes no tendría que ser porcentaje. Nosotros necesitamos tantos millones de dólares para cambiar en los próximos 5 años. Si es el 12, el 15, el 20 o el 1, lo que sea, pero necesito un proyecto. Aparte, el error ideológico es que le hago pensar a la gente que todo se arregla con plata. Y no se arregla con plata. Hay que darle plata a la gente. Hay que sacarlo de la miseria, del desclasamiento, recién ahí. Y esperar 10 años más. Porque no es automático tampoco. Entonces, la crisis de la educación no es una crisis de enseñanza. Es una crisis social con repercusión en el conocimiento. Y que nosotros estamos condenados a la medida de que no superemos el capitalismo. Y entonces, ¿qué hay que esperar que se caiga el capitalismo? No sé, hay que luchar contra él.
hay que cambiarlo, hay que superarlo. Si no, estamos en el horno, como dicen los muchachos ahora. Estamos en el horno. Pararía por acá. Bien. Sí, hay un decaecimiento desde el punto de vista de lo que es el valor social de la educación, ¿no? Porque hay 3 instituciones que deberían alinearse, ¿no? La familia, las instituciones educativas y la sociedad, ¿no? Pero esas 3 instituciones no están alineadas. Uh-huh. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que, como decía este hombre, Barilco, con que la sociedad y la familia confrontan con la educación. O sea, le pasan la factura a la educación. Como además de educación puede hablar cualquiera, de física atómica no puede hablar cualquiera, Uh-huh. ¿verdad? Sí, claro. ¿No? De física atómica no, pero de educación habla cualquiera, ¿no? Y opina cualquiera y da recetas educativas cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los maestros, los profesores, los educadores están siendo cuestionados por la sociedad, por los padres, y ahí tenemos una de las fracturas fundamentales que, digamos, que hacen más vulnerable a la educación, ¿no? Cuando nosotros nos educamos, si un maestro o un director llamaba a un padre a la escuela, uno temblaba. Uh-huh. O sea, acá a mí se me va a complicar, porque el padre o la madre o ambos iban a la escuela con la cabeza gacha a escuchar lo que el docente, la maestra o la directora tenía. Hoy día se confronta, ¿verdad? Hoy día tenemos la paradoja de que el padre o la madre dice, bueno, eso, usted dice que mi hijo se porta mal, ¿no? Bueno, pero esa es su versión, porque mi hijo tiene otra versión. O sea, se ubica al niño al mismo nivel que la institución educativa, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema serio con el destino de la educación, ¿no? Yo creo, y acá tengo un matiz con Daniel, que si bien es cierto que la educación transfiere una concepción ideológica, también es un factor de liberación, ¿no? Porque también a través de la educación uno adquiere una cuota de libertad, en la medida que adquiere un conocimiento que le permite manejarse racionalmente en la sociedad en la que vive, ¿no? Entonces, hay una tensión. Tú decías, es una contradicción irreconciliable. Habría que ver si es tan irreconciliable el hecho de que la educación nos permite liberarnos, digamos, nos hace Uh-huh. libres, y por otro lado, decías tú, nos somete porque nos transmite la ideología dominante, ¿no? Claro, Es un tema interesante. Y en esto yo creía que Daniel, que además, entre otras cosas, porque yo como ser, a veces no me atrevo con ciertos temas porque cada quien proviene de donde proviene. Yo provengo de un hogar monoparental con muchas necesidades de tipo, o sea, no pertenezco, mi desarrollo viene a partir de muchas cosas que yo logro implementar en la vida. Pero hay otra gente que viene de una familia más estructurada, económicamente, de mejores condiciones, y que es aquello de que decía la doctora Lustenberg, hacía una denuncia, hacía no mucho, de la situación de 157.000 niños uruguayos en estado de desnutrición.
y ella hacía una comparación de la masa encefálica de un niño que nace en un hogar en determinadas condiciones y otro que nace en mejores condiciones, ¿no? Y cómo el desarrollo de la masa encefálica es terrible. Yo no quisiera estar mostrando esa foto, pero es para darles el estado de situación que 157.000 niños uruguayos en estos momentos que algunos gobiernos... Ahora, yo digo, el Uruguay estuvo, en los años que citaba Vanina, que iba a la escuela, evidentemente eran ciertos años donde todavía algo del desarrollismo capitalista derramaba sobre el conjunto de la sociedad uruguaya, ¿no? Donde no se la había Suiza entrado... de América, claro, no se había entrado ya en aquella fase de crisis del 55. De estancamiento Exactamente. Entonces, todavía de allí... Daniel me contaba muchas veces, su padre funcionario del puerto, su madre ama de casa, o sea, podría hablarse de una familia obrera, en definitiva, pero había un piano en la casa, digamos, Daniel... el ama de casa se iba a la ópera con algunas amigas, o sea, ese Uruguay de esa época, ¿no? Y donde evidentemente estos problemas que señalaba muy bien Luis, de ahora nuestra sociedad, que inclusive con el neoliberalismo que se habla de esto, de las competencias, esa cuestión comparativa que tendríamos que hacer y en ese sentido entiendo lo de Luis, que no todas las veces el factor ideológico pesa en beneficio del desarrollo de algo como es la educación, digamos, ¿no? Inclusive es más, en el propio... yo recuerdo mucho los libros de Makarenko, ¿no? Que son muy buenos para ver el tema educativo en una sociedad que está saliendo del capitalismo y que está intentando reconstruirse de otra manera. Y perdonen el entrevero, pero antes de irme, me quería referir porque Vanina citaba, y yo una de las cosas que vi en el libro de Luis, de los oráculos de Delfos a la filosofía, el planteo que hace para el tema educativo Platón, que es revolucionario en una cantidad de aspectos. ¿Te vas a pelear con No me voy a pelear con Vanina. Le recomiendo, sí, Vanina tiene el libro. Lee esa... Que criticó al esclavismo. Sí, Platón. Exactamente, porque además plantea en la República, creo que plantea esto, incluye a las mujeres. Incluye a las mujeres que estaban como el objeto de reproducción en la casa, Platón las incluye. Y hace una determinada serie de categorías dentro de los niños a los que enseña, que ya va hablando del hombre público. Va apartando en un sistema de educación los que van a gobernar. Como una escuela que hay en Francia, que educa a los futuros estadistas también. Muy bueno, me pareció. Carolina, ¿qué le pareció hoy? ¿Cuánto hemos hablado de educación? Excelente el programa del día de hoy. Usted se da cuenta porque yo soy tan mal educado, porque no sé nada de lo que estos nuestros académicos tratan. No se lo considera mal educado. ¿En serio? En absoluto. ¿Usted no, claro me... que no. Menos mal que usted me devuelve ¿cómo es que se llama eso? La fe en sí mismo. La autoestima, muy bien. Menos mal que tenemos a Luis Maceda, que además de profesor es psicólogo y todo eso. No, nos tenemos que ir, Leo. Hasta el martes. Muchas gracias, Chau, Leo. chau. Nos vemos el martes.